En el vídeo de hoy vengo a contarte todos los libros que leí en febrero. Si quieres saber cuáles son y sobre todo qué me parecieron, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es la By de Sí y es el primer vídeo que grabo de libros porque grabé con Luis el vídeo de compras de Japón, que si no lo habéis visto pues está en el canal, os animo a verlo por supuesto y cotillear. Es el primer vídeo que grabo yo aquí sola, de vuelta, para hablar de libros. He estado casi un mes fuera, dejé todo pregrabado, ya sabéis, organizada siempre. Y estoy un poquito oxidada, me lo noto, y además tengo mucho jet lag. De hecho, estoy grabando antes del trabajo porque me he levantado a las 5 de la mañana, no por gusto, pero esto es lo que ha sucedido. Entonces, aprovechando que hay luz, hay cosas, digo, vamos a usar el tiempo para cosas buenas y productivas. Estamos ya en plena vorágine de la mudanza, espero no fallaros ninguna semana a vídeo, pero bueno, os adelanto que puede haber posibilidades, puede darse que quizás alguna semana no haya por una cuestión de tiempo. Me estoy preparando mentalmente, tengo ganas de mudarme, por supuesto, ir al nuevo piso y demás. Voy a tener que desmontar mi pared y me da mucha pena. Es una tontería, yo sé, pero en el fondo no lo es. Es una tontería en el sentido de, joder, voy a tener como mi propio despacho, por fin, una biblioteca que voy a poder montar. Pero esto es como mi rinconcito, aquí empezó mi canal de YouTube, entonces, no sé, igual hago un vídeo dramático desmontándolo, no sé, ya veremos. Pero bueno, esas son otras cuestiones, vamos allá con los libros que leí en febrero. Vale, el primero que quiero hablaros es este, se llama Asalto a las panaderías, es de mi muy querido Haruki Murakami. Esta es una edición del Zorro Rojo, que seleccionaron unos cuantos relatos de Murakami y los tienen publicados así en tapadura, en versiones en ediciones ilustradas por Kat Menchik, todas ellas son muy chulas. Y como, bueno, el mes de febrero era un poco complicado para mí y tocaba murakamianas en loras, pusimos relato para no desconectarnos del autor, pero bueno, que tampoco nos quitará demasiado tiempo. Dentro de este tomo hay dos relatos que están interconectados, pero que Murakami publicó separados en el tiempo y en diferentes libros, por lo cual a lo mejor tú habías leído uno y no sabías que forma parte de una suerte de biología de relatos o tal. Bueno, y tenemos por un lado el que se llama Asalto a las panaderías y tenemos una segunda parte, podríamos decir, pero bueno, que en el fondo yo creo que forman un todo, que es asaltar de nuevo a la panadería o nuevo asalto a la panadería según las traducciones. Y son relatos realmente muy cortitos, ya os lo digo, se leen en nada y son muy simbólicos. He visto algunas opiniones que hablan de realismo mágico y dentro de que yo creo que Murakami juega con el realismo mágico en sus obras o algo parecido al realismo mágico y a la fantasía en muchas de sus obras, aquí no lo he visto tan evidente. Esto no significa que no lo haya, sino que al final creo que es una de las claves de la literatura de Murakami, que hay muchas cosas que están abiertas a la interpretación de cada uno de los lectores y es una de las cosas que a mí personalmente me gustan más de sus obras, que no es un autor que te da todo resuelto, siempre deja interrogantes, siempre deja huecos que tú tienes que rellenar, en los que tú tienes que pensar, y creo que ese precisamente también es uno de los motivos por los que algunas personas no conectan demasiado con Murakami. Por eso no es que seas peor lector, ni muchísimo menos, sino que cada uno nos gustan una serie de cosas, hay gente que le gustan las cosas más evidentes, hay gente que no conecta con su forma de escribir, pero bueno, mundos apartes de Murakami, pendiente para ese vídeo que llevo prometiendo 27 años sobre Murakami, que nunca hago y no sé si lo haré porque es que no me veo capacitada, pero mi cabeza sigue haciendo ruido. El caso, que estos son dos relatos muy cortitos que te dejan pensando mucho, ¿vale? En el primero de ellos tenemos a dos jóvenes que se disponen a asaltar una panadería, así como suena, una noche en Tokio, ¿no? Esta ciudad que digamos nunca duerme, que también es uno de los temas que aparece a menudo en Murakami. La cuestión es que quieren asaltar una panadería no por dinero, sino porque tienen mucho hambre, o sea, un hambre absolutamente desaforada. O sea, es un hambre que en realidad habla de un vacío que tienen dentro y que ellos realmente están asociando con el hambre, entonces lo quieren llenar con comida, ¿no? Es esta sensación, ahí está el juego y la metáfora de estas novelas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo asaltan una panadería y las cosas que le pasan ahí, ¿vale? Tampoco voy a entrar más en la trama porque de verdad es muy corta. Y el segundo relato tiene como protagonista a uno de los chicos que asaltó las panaderías
Tiempo después tiene ya una vida pues más madura, más asentada, está casado, tiene un trabajo y demás, y va a decidir asaltar, en este caso con su mujer, otra panadería. Es verdad que no van a encontrar panaderías abiertas y van a acabar asaltando otra cosa, pero también es muy simbólico eso que van a asaltar y las cosas que le pasan allí. Este segundo asalto se relaciona con el primero porque el hambre ha vuelto y vemos cómo no afecta solo a estos chicos, sino que también asalta a otras personas, como puede ser la esposa de este chico, que es una mujer que tiene otra vida diferente, que tiene otras preocupaciones diferentes, pero también tiene este vacío, este hambre que se ve impelida a tener que saciar como sea. Y además, cuando su marido le cuenta que él ya asaltó una panadería hace tiempo, va a traer a colación que hay una maldición y ella cree que su marido está bajo una maldición y que asaltando de nuevo la panadería va a ser la forma de librarse de ella, ¿no? Que eso también liga mucho con el folclore japonés en muchos niveles, que es algo que también Murakami hace a menudo en sus obras de formas más o menos evidentes. En general le gusta mucho el folclore, no solo el japonés, sino también a veces vemos aquí reescrituras de mitos griegos y demás. Entonces, bueno, como que también juega con eso en este relato. La cuestión al final es que son unas historias que tú vas a poder interpretar desde diferentes puntos de vista, pero yo creo que habla mucho de la necesidad de sentir algo, de personajes perdidos en su propia rutina, que es algo también un tema muy murakamiano. Habla de los sinsentidos de la vida y muchas veces de los sinsentidos que hay en cosas muy particulares de Japón, como por ejemplo el tener que cumplir las normas a rajatabla. Se ve muy claro en el caso de lo que hacen unos empleados de uno de los negocios que van a asaltar. Murakami critica en cierta manera el adormecimiento de la juventud, en este caso. En otras novelas sí que ataca en general al adormecimiento de la población. Vemos unos personajes que están pasando cosas tremendas delante suyo y no se despiertan. Entonces puedes leerlo desde diferentes puntos de vista. También si has leído mucho Murakami, puedes llegar a pensar que estos personajes están en otro sitio, ¿no? Porque la mayoría de las novelas, esto es un relato de Murakami, los personajes siempre están desdoblados de alguna manera. Entonces puedes pensar que estos personajes, que aunque están aquí, en realidad están desdoblados. Porque muchas veces yo me pregunto, si has leído Murakami, igual te ha venido hasta la cabeza, cuando los personajes están en los otros sitios, ¿cómo está su cuerpo en el mundo real, ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí quizás no está una pista de cómo están esos cuerpos. No sé, bueno, aquí ya me estoy yendo de madre porque es que Murakami me apasiona. Relatos muy guay, muy particulares. Yo creo que se ve muy evidente en estas frases que os estaba diciendo ahora, que cuanto más lees a Murakami, más capaz eres, si te apetece pensar sobre ello, de crear una suerte de entramado entre todas las novelas y que pequeños detalles de unas historias te ayudan a comprender cosas que pasan en otras, aunque sean independientes. El famoso Murakamiverse. Ligado un poco con esta idea de la necesidad humana, ¿no? De sentir y de sentir algo en la vida, ¿no? Que muchas veces nos tiene anestesiados, realmente ocupados, sin darnos cuenta de cómo nos vamos alejando de las cosas y de las personas y de las emociones que realmente importan. Quiero hablaros de un libro que me fascinó. Es un libro que cogí de la biblioteca, no lo tengo aquí, y del que se habló bastante hace unos años y yo, pues no sé por qué, no lo había leído, no me llamaba la atención, pero lo vi en la biblioteca y dije, venga, que es Los días perfectos de Jacobo Berachev, creo que se llama el autor. Es una novela de 2021 y está editada por Libros del Asteroide. Es un libro relativamente cortito, pero que me apasionó, o sea, es como entré muchísimo en la novela. Es una novela epistolar, pero no es una novela epistolar al uso de dos personas que intercambian cartas, sino que tenemos un protagonista, un narrador, que va a escribir una serie de cartas a dos personas diferentes. Va a escribir cartas a su amante y cartas a su mujer. El protagonista se llama Luis, si no me equivoco, es periodista y, bueno, en España, vaya. Y la situación del periodismo, a ver, no parece la mejor, sinceramente. O sea, todo es como cada vez más precario. Que si la inteligencia artificial, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que bueno, pues todos sabemos. Digo la inteligencia artificial porque es lo que me viene a la cabeza. Igual este es uno de las muchas cosas que se enfrentan, digamos, en el periodismo actual con todos los cambios que ha habido en las últimas décadas y que han afectado tanto al medio, bueno, lo que sea. Total, que él está como un poco amargado de la vida, está casado desde hace un montón de tiempo, tiene hijos, no sé qué, como que vive como en una rutina en la que vamos viendo a lo largo de la novela que lo que le pasa realmente
es algo absolutamente normal, ¿no? Pues que el tedio se ha impuesto en su vida, en su relación, la rutina, su mujer tiene su trabajo, su vida, son ya casi más compañeros de piso a veces que se quieren, intentan tener una cita y salir de lo normal o en los viajes y no tienen nada que decirse y acaban hablando solo, o sea, mirando el móvil. Todo el rato en la cabeza esa sensación de que los días pasados fueron mejores, ¿no? Los días perfectos ya no son estos. Entonces, el caso es que él va todos los años a un congreso que hay de periodismo en Austin, Texas. Y es un poco a lo que él se agarra porque desde hace unos años se encuentra allí con Camila, una mujer mexicana con la que tiene, pues una vez al año tiene un affair, ¿no? Como que el resto del año no se hablan, no sé nada, pero van allí y pasan como unos días increíbles. ¿Qué pasa? Que en el año en el que empieza, en el presente de la novela, Camila le escribe y le dice tipo, ya no podemos vernos más, mi marido viene este año, adiós. Y él se tiene que, como que componer de pronto, ¿no? Con esa ruptura que era lo que más le hacía sentir en la vida, ¿no? La suerte de novedad, la pasión, lo efímero, la pasión que tiene, o sea, la fuerza que tiene para nosotros, algo no solo prohibido, sino que parece que se te escapa de las manos, están viviendo casi como una película. Entonces, el caso es que donde nosotros entramos en la novela es como una carta que le está escribiendo a Camila después de haber recibido esto, donde cuenta un poco toda su historia, cómo él se siente, bla, 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 bla. Me encantó cómo está escrita, me encantó cómo cuenta esta historia que realmente tampoco es tanto, no es que pasen demasiadas cosas. Tiene un punto de literatura, de conexión con literatura muy guay, porque este señor, Luis, cuando se tiene que componer aquella situación, encuentra que hay allí en Austin, Texas, por algún motivo, hay como un archivo con un montón de cartas y de documentos de diferentes autores muy importantes en la vida, y casualmente hay como un archivo que guardan las cartas que se envió Faulkner con Meta Carpentier, que fue pues una amante suya. Entonces como que él ve una suerte de analogía con su relación con Camila. Bueno, entonces como que habla mucho de esto. Muy, muy guay. Me gustó mucho también porque siento que está escrita como desde la honestidad, ¿no? El personaje de Luis es muy auténtico. Eso hace que a mí personalmente en ocasiones me caía bastante mal, como comentarios terribles contra algunas mujeres de las que él habla, gordófobos y demás. Está escrito así, creo, totalmente aposta para mostrarnos como pues, un personaje que no está teniendo filtros, que está contando todo tal cual piensa. Y como a veces, no trato de justificar para nada a esta persona, evidentemente, o a este personaje, vaya, pero como que a veces pensamos cosas que nunca diríamos en voz alta o que tú sabes que estaría guay no pensar, pero igualmente las sientes de esta manera, ¿no? Entonces, claro, es un personaje gris y que no cae del todo bien. Sin embargo, a mí me conquistó su forma de escribir y de meternos en la historia, en su propia historia. Me gusta mucho hacia dónde lleva la novela. No había leído nada de este autor, no sé si es su primera novela o no, la verdad no tengo ni idea. No sé si ha escrito más, tengo que averiguar porque me ha gustado mucho cómo escribe Jacobo. Me ha recordado, creo que uno de estos dos escritores tiene un estilo muy particular, pero me ha recordado a Javois, ¿vale? Creo que tienen un punto, una forma de escribir que conecta conmigo y que en cierta manera se puede parecer en algunos puntos. Creo que es una novela intimista, contado además con un protagonista distinto a los que yo suelo leer. Creo que es nostálgica, creo que es reflexiva, creo que habla mucho y muy bien, refleja cómo es la sociedad actual, que sabéis que es un tema del que yo suelo leer y que me gusta reflexionar sobre el tema, sobre las relaciones humanas, sobre cómo nos sentimos, de la desconexión del mundo, de las crisis en las que nos metemos por todas las cosas, ya no solo personales, sino también de trabajo. Cómo la gente, porque no solo habla de sí mismo, sino de otras personas que conoce el protagonista, cada uno busca una vía de escape. Me gusta mucho la idea de la reflexión que yo me dejaba de cuáles son los días perfectos. Los días perfectos siempre van a ser pasados, los días perfectos están por llegar, pero no nos vamos a dar cuenta nunca en el presente que los estamos viviendo. Me gustó mucho esta novela, me gustó muchísimo de verdad, tiene unas frases increíbles. Es un libro que me he puesto ya como mi alerta en Wallapop por si en algún momento sale alguna ganga a comprármelo, o estaré con el ojo avizor en librerías de segunda mano porque, verdad, lo quiero tener y volver a leerlo y subrayarlo. De hecho, tiene frases muy chulas que me han hecho pensar un montón. Hay un momento que el personaje dice como entre la pena y la nada, elijo la pena, y me quedo también mucho con eso, como a veces en la vida hay cosas que nos hacen sufrir o que no son buenas, que nos ponen tristes, lo que sea,
pero entre eso y no sentir absolutamente nada es mejor vivir, ¿no? Es mejor sentir todas las emociones, porque bueno, como que sin lo malo realmente lo bueno luego tampoco existe. Así que nada, me gustó mucho, 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 de verdad, esta novela. Cambiamos de tercio totalmente y me leí también El correo del crepúsculo de Hiyoko Kurisu, editado por Neko Books, que es un sello de Planeta dedicado a literatura asiática. Tiene sobre todo, creo que son ensayos tipo desarrollo personal y también literatura cozy, al menos creo que de momento tiene eso. Y es, no quiero decir la segunda parte, pero es parte de la serie que empezó con La tienda de los deseos, que yo pensé que iba a ser como un libro independiente, pero teniendo dos ya puedo ver lo que va a pasar. En este sentido hay como ahora ya podemos decir que hay un barrio mágico, ¿vale? En algún punto de Japón, y cada tienda pues va a tener como un poder, ¿vale? Entonces, en el primero que teníamos la tienda de los deseos, que me gustó mucho, os hablé de él hace tiempo, la gente que llegaba hasta allí era como una pastelería mágica y cada uno de los dulces que venden tenía como un poder. Y en este caso lo que tenemos es una oficina de correos mágica, ¿vale? Entonces, la gente normal no puede llegar hasta allí, ¿vale? Solo puede llegar hasta allí, bueno, pues seres fantásticos o gente que está buscando, teniendo un problema muy concreto. Entonces como que encuentran este sitio que es como un barrio que a ojos de estas personas actuales tienen la sensación de estar como atrapado en el tiempo en la era Showa, ¿vale? Que es como hace unas décadas en Japón, ¿no? Tiene un ambiente como retro nostálgico. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en este que es el que he leído. Entonces, la gente que llega hasta aquí tiene como la oportunidad de volver a decir algo que nunca dijo y mandar una carta al pasado, ¿vale? O al futuro incluso. Te le puede mandar una carta a alguien, ¿no? Entonces, vamos a ir conociendo pues lo típico, diferentes historias de personas que van a poder, por diferentes motivos, pues digamos, suplir esto en su vida, ¿no? Para cuando momentos que ellos ya no están o momentos del pasado que pueden mejorar algo enviando esta carta. Es curioso, ¿no? Porque tienen que escribirla del revés, entonces imaginaos escribir los símbolos del revés porque se mandan como a través de un espejo. Bueno, a ver, muy mono. Estas historias son lo que son, insisto. Lo digo siempre que hablo de libros así cozy, que ahí los sé que me gustan más o menos. Es una literatura que a mí particularmente me entretiene. Yo necesito a veces cosas que no sean nada difíciles, que no sean exigentes, que simplemente me entretengan y que me hagan sentir cosas buenas. Tiene historias aquí muy bonitas y tiene algunas que están hechas para emocionarte y a mí personalmente sí que me tocaron teclas que me emocionaron. No son libros que me cambian la vida, pero son libros que me acompañan en momentos que lo necesito, de desconexión, cuando estoy cansada, cuando no necesito más desgracias. O sea, creo que estamos viviendo tiempos terroríficos, por decirlo suave. Es poner las noticias, abrir un periódico y yo siento pavor, siento pena, siento frustración, siento que no puedo hacer nada y bueno, estos libros en cierta manera pues me ayudan a anestesiarme. Yo sé que eso tampoco es bueno del todo, pero desconectar a veces de la realidad un ratito para hacernos sentir mejor tampoco está mal y creo que es genial que tengamos libros que nos ayuden a eso. En ese sentido sí que os recomiendo mucho esas historias feel good. Además, bueno, a mí que están digamos ambientadas en Japón, pues me gusta mucho más. Tengo que dejarle este a Luis porque le encantó este también. Estoy pendiente de invitar a Luis a nuestro canal a que hable alguna vez de libros, que yo creo que podría ser divertido. Vale, y de ese libro más de corte feel good y bonito, vamos a un libro que es muy nostálgico, que me tocó mucho, me hizo sufrir bastante, pero me encantó. Y es La lluvia amarilla de Julio Llamazares. Yo lo tengo en esta edición de 6/, la antigua que compré pues, en un reread, pero creo que ahora lo tiene Cátedra y no sé si hay alguna otra edición. Es una novela de 1988, muy famosa, muy leída y yo siempre la tenía pues pendiente y la puse en mi club de lectura, la estuvimos leyendo y diría que en general la disfrutamos un montón. Lo leímos en mi club de lectura de Telegram, siempre dejo los enlaces abajo. Tengo un club de lectura de Telegram que es gratuito y uno de pago que es por Zoom, que son reuniones, hacemos videollamada y son pues para pues mucho más limitadas, para 10 personas, lo pasamos muy bien. Este fue en el club de lectura de Telegram, bueno, por si os interesa. El caso, esta es la historia de el último habitante de un pueblo en el Pirineo aragonés, ¿vale? Es un pueblo que además Ainel, que es un pueblo que existe en la vida real y de hecho, bueno, pues está abandonado. Aquí tenemos básicamente un monólogo, ¿vale?
del último habitante de este pueblo. La historia comienza cuando él nos cuenta, ¿no?, con una voz así muy misteriosa y extraña, cómo hay una suerte de partida, un grupo de personas que están yendo a este pueblo para buscarle. Se entiende un poco lo que van a encontrar, ¿no? Pero ya al final del primer capítulo, quiero decir, sabemos que este señor pues lo están buscando porque parece ser que ha muerto, ¿no? Entienden que ha muerto. Entonces, puede ser, según lo interpretes, depende de dónde tú sitúas a este protagonista en la historia, que es una suerte de fantasma o que nos está contando esta historia en vida antes de que suceda esto otro, ¿no? Para mí esta idea de que haya como fantasmas, y de hecho él no va a ser el único, me recordó mucho a Pedro Páramo. No tiene nada que ver la historia, pero bueno, sí que se da la mano un poco en ese sentido. Es una narración muy, muy nostálgica, como os decía al inicio, y también muy, muy lírica, es muy bonita, donde, bueno, este señor en una especie de tiempo detenido, ¿no? Está entre la vida y la muerte, que también nos hace reflexionar mucho de eso, en plan, ¿está vivo o está muerto? ¿Hasta qué punto es vida? Si ya no tienes a nadie, si ya no tienes ganas de vivir, si ya nada tiene sentido a tu alrededor. Bueno, como que reflexiona mucho por ahí, todo como muy intenso y triste, la verdad. Entonces, bueno, en este monólogo él nos va a contar cómo han sido los últimos años en el pueblo, desde las últimas décadas, cuando todavía quedaban algunos vecinos y el pueblo comienza a vaciarse. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y cómo él y su esposa, Sabina, son las últimas personas que viven allí. ¿Y qué pasa? Bueno, pues cuando Sabina ya deja de estar allí y él queda solo por completo. Él es, como decía antes, él es un personaje gris, en cierta manera es un narrador no fiable, en tanto que es un narrador en primera persona. Entonces, claro, él te cuenta las cosas desde su punto de vista y no es que te quiera mentir, pero hay unas omisiones claras, hay temas que tú das cuenta que él no está tocando a posta y que sirve mucho para construir a este personaje también a través de sus silencios. Creo que representa muy bien la masculinidad de hace unas décadas, además de un señor, de una zona rural y demás, muy desconectado de sus sentimientos, que bloquea cuando pasan cosas que las que no sabe enfrentarse, por ejemplo, cuando sus hijos se quieren ir, ante enfados. Vemos cómo él y su mujer están pasándolo fatal porque se está yendo todo el mundo de su pueblo, se están quedando solos y cada uno lleva su dolor en silencio y separado porque no son capaces de hablar del tema. A mí, claro que por supuesto sufrí mucho por el protagonista, pero empaticé mucho, sufrí mucho por su esposa, por ejemplo, en su caso, ¿no? Porque este señor tenía también eso, pues también sus grises, ¿no? Y creo que también habla de muchas cosas, puede que de pasada, pero deja ahí las pinceladas de las vidas en los pueblos de antes. Habla, por ejemplo, de la llegada de cómo sucedió la guerra civil, la gente que se tuvo que ir, los que no volvieron, cómo se vivía en esa zona, pero también, por ejemplo, está la historia de un niño enfermo y cómo sus padres lo tenían escondido y no sé cuántos, y cómo a veces en los lugares donde suceden cosas horribles se queda algo. ¿Sabéis esta sensación? Algo que me gustó mucho del libro es cómo el autor utiliza esta sensación de tiempo detenido, que funciona muy bien dentro de la fragmentariedad del relato, de las idas y venidas en el tiempo. Hay mucha metáfora con la naturaleza, como eso, el paso de las estaciones va cuadrando, ¿no?, con el sentimiento del protagonista, de cómo se va sintiendo. Hay también muchas metáforas y va comparando, va haciendo asimilaciones del tiempo con el fluir del agua. Hay muchos mensajes muy, muy bonitos y muy potentes por ahí. La historia es curiosamente atemporal porque seguimos enfrentándonos al vaciado, ¿no?, a la España vaciada, a cómo las zonas rurales muchas veces se van vaciando, la gente mayor queda sola, cada vez más desatendida, no hay servicios, no hay médicos, o sea, no hay ni siquiera transporte. Entonces, bueno, como que hay muchas cosas que además siguen siendo muy, muy atemporales y muy presentes y de rabiosa actualidad, vaya, aunque son temas que pues parecen no ocupar el espacio a lo mejor en nuestra cabeza ni en los medios que merecerían. Es un libro donde realmente pasa muy poco, no hay apenas trama. De hecho, o sea, os podría contar todo lo que es la trama y no importaría, porque creo que
es un libro que hay que leer, es el camino, ¿no? Es cómo se nos cuentan las cosas. Os hablaba mucho de ese lirismo, de esas cosas que van pasando, de esas cosas que van apareciendo, de los símbolos, de las cosas que se repiten, ¿no? Toda la metáfora de la lluvia amarilla es preciosa, vaya. Un libro muy, muy intimista, que es muy fácil conectar con la narración, es muy fácil que te atrape, es muy fácil que te cale, ¿no? En los huesos, o a mí por lo menos me pasó así. A pesar de sus cosas, es fácil querer a este protagonista porque al final es una persona muy leal, ¿no? A lo que él siente su hogar, a lo que él siente, a lo que él siente propio, a lo que es la defensa que quiere hacer de este pueblo, que desaparece de este pueblo, que es un personaje más, sin duda, que vemos cómo va convirtiéndose en ruina y cómo esa desaparición, ¿no? de Ainhoa que habla el libro, ¿no? Porque hasta qué punto un pueblo está vivo solo cuando tiene gente allí, ¿no? Luego pasa a morir. Y a mí la novela, ¿no? me llevaba mucho a pensar, por ejemplo, cómo a veces limitamos toda nuestra concepción del mundo a la medida humana, ¿no? Y creo que la novela muestra mucho cómo realmente ya no van a estar allí las personas en Ainhoa y ya parece que son sus ruinas, está destinada a desaparecer, cuando en realidad evoluciona, ¿no? Y la naturaleza se abre camino, ¿no? Como dicen en Jurassic Park, y empieza a haber animales, y lo que sí serán las ruinas de las casas, se caen los tejados, pero es porque están creciendo plantas, es como todo evoluciona y hay algo que es más grande que nosotros, ¿no? Si nosotros no estamos, van a seguir pasando cosas. Entonces esa parte también me pareció muy interesante, me gustó mucho este libro, muy cortito, pero cala, es un libro en el que pienso, un libro de fondo de biblioteca, un libro que voy a recomendar bastante y sí, o sea, os lo recomiendo mucho si no lo habéis leído todavía, me pareció muy especial. Entiendo, ¿no? Por qué se lee tanto a lo largo de los años. Un libro de ese mismo año, de 1988, y que también me gustó un montón, es Las memorias de Mamá Blanca, de Teresa de la Parra. Yo lo tengo en esta edición de Graviola, que no puede ser más bonita, se viene con... Y no sé, viene como con dibujitos, viene con ilustraciones, o sea, un montón de detalles, muy especial. Leí este libro en el club de lectura de Loras Lectoras, dentro de nuestro club de literatura venezolana. Este es un proyecto que Esti quiso promover para seguir leyendo literatura venezolana y demás. Y yo me uní, por supuesto, y es que es un club que me da muchas alegrías porque he descubierto grandes novelas. Creo que muchas no las habría conocido y otras no sé si me las habría llegado a leer. Y esta, bueno, ha sido una de mis favoritas, la verdad. Es un gran clásico de la literatura venezolana. Teresa de la Parra es una autora muy importante y que vamos a seguir leyendo, de hecho, en Loras Lectoras. Creo que el siguiente que vamos a leer es de Ifigenia. O sea, el siguiente que vamos a leer de ella, no, el siguiente dentro de este club. Bueno, cualquier cosa, mirad el Patreon de Loras Lectoras, que ahí os contamos todo. Me encantó este libro, creo que llegó a mí en el momento perfecto. Es un libro lleno de ternura, de humor, de sensibilidad. Tiene esas cosas que a mí me gustan mucho, que es como el repaso de una vida, sobre todo de una infancia. Tengo que decir que a pesar de que gustó bastante en el club, todas nos quedamos con una sensación común de que el título engaña, porque claro, tú piensas que estás ante unas memorias, aunque sea una novela, aunque sean ficticias, entendedme, como que vas a conocer la vida de alguien. Y en realidad es una colección de recuerdos de la infancia, ¿vale? Entonces como que nos quedamos todas como, Dios, pero si falta la mitad del libro, ¿no? O sea, se acaba cuando, pues no sé, la protagonista tiene pocos años, adolescente o preadolescente, ¿no? Entonces, bueno, prefiero avisar porque creo que a muchas loras les gustó menos porque no nos dio esa entera, que yo también me quedé un poco así, pero me gustó tanto lo que sí que me dio que me quedo con eso. Entonces es curioso, o sea, me gustó mucho porque empieza con esta idea casi de manuscrito encontrado, ¿no? En cierta manera. Una chica, ¿no? Y nos crea como el inicio del libro, ¿no? Comienza como advertencia, ¿vale? Entonces la idea es, hay una chica que te cuenta que conoció a Mamá Blanca, que era una señora pues que ya se murió, y le cuenta cómo ella la conoció cuando ella era una niña y esta Mamá Blanca ya era una señora mayor y qué le había pasado y cómo vivía y cómo era y cómo tal, como una señora muy muy particular, y que antes de morir, por motivos, no quería dárselo a sus hijos, le dejó a ella como unos diarios, unas cosas con sus memorias, y que ella pues que las ha recortado un poco, de ahí a lo mejor también la idea de que no vengan cosas de después, y que, bueno, que eso es lo que nos va a publicar, ¿no? A pesar de que le dijeron que no lo publicara. Entonces, digamos que la parte de lo que se supone que es la novela, que esto también es parte de la novela, entendedme, es como unas memorias que han pasado por otra mano de alguien que nos cuenta su vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conocer pues la infancia, ¿no? de Mamá Blanca, esta señora que ya nos han presentado,
bueno, cómo ella vivió, cómo eran sus hermanos, cómo era su vida, tenía una posición más o menos privilegiada en una casa así como de campo y pues eso, cómo era la vida en su casa, cómo eran sus padres, cómo eran sus hermanos, porque ella era un poquito diferente, que si el pelo, que si las cosas, bueno, hay como chismecito. Hay como chismecito que te tienes que ir fijando las cosas, va a comparar el campo con la ciudad, va a haber una serie de revoluciones, o sea, como también va a hablar parte de política y de hechos históricos importantes, pero como desde el punto de vista de una niña, entonces como que se van a ver de fondo, ¿no? Lo vamos a ver a partir de personajes que son tan importantes en una casa y dejan de estar, como parecen que buenas relaciones de pronto se hacen complicadas cuando entra este factor político. Hay como un tío que es un capítulo súper divertido. Me pareció que la novela tiene una sensación, después de una sensación de inocencia, es que me estoy como atorando porque quiero decirlo bien, te hace leerlo como desde la inocencia, cuando es una inocencia que está totalmente creada, entonces es como muy mágico como la autora ha sabido transmitir eso, ¿no? Y luego, de verdad que es muy divertido, nada apuntada sin hilo. En el club de lectura, cuando lo estuvimos comentando, estuvo guay, porque aparte de comentar pues, particularidades de Venezuela, del lenguaje, de esto y de lo otro, de pájaros, de lo que se come, de mira este sitio, yo no sabía que esto se decía así, también detalles que te hacen hilar, que cuando lo veo una y yo esto no me había dado cuenta, tanto es como que, por eso decía, hay más chismecito del que parece, me parece como un cuentito. Me encantó este libro, o sea, ¿qué deciros? ¿Tiene algo súper especial? Pues es que no sé, quizá no, pero esta idea de que, bueno, quizá no, creo que está súper bien escrito, creo que es una historia muy especial a los que nos gustan eso, los narradores infantiles, las historias que nos llevan a la infancia de las personas, el hacer repaso de una vida desde lejos, el ver del punto de vista de un niño cuando tú lo estás leyendo como adulto y hacer esa doble lectura de las cosas, lo tiene. Con puntos de humor, me reí mucho con el libro. O sea, me reí mucho con el libro. Creo que tiene personajes icónicos, pero que no sé, que no es en plan y de repente me leí 100 años de soledad. Pero al mismo tiempo, tío, como que me llegó mucho. ¿Qué os voy a decir? Creo que es verdad que yo fui de las que más me gustó del club de lectura. A mucha gente, como os digo, en general gustó, pero falta un poco más. Me encantó. Yo lo puedo deciros, leerlo, me pareció genial, me lo dio todo este librito. Y de este libro como que me generó tanto buen rollo, vamos a un ensayo que me dejó bastante tocada, ¿vale? Un ensayo muy cortito y más también está en audiolibro si lo queréis escuchar, que se llama Silencio administrativo, la pobreza en el laberinto burocrático, de Sara Mesa. Es un ensayo de 2019 editado en Anagrama, en estos cuadernitos que son esos ensayos cortos de diferentes temas. Y aquí Sara Mesa nos va a hablar del tema de la pobreza en España, de las personas sin techo y demás, a partir de un suceso que le pasó a ella y a otras personas. Aquí, digamos, como que dentro de que es un ensayo, cambia un poco los nombres y las cosas, pero básicamente se conoce a una persona sin techo, pues lo típico, que andas y pasas por delante a lo mejor todos los días de tu vida de una persona que está pidiendo en la calle y, bueno, pues algo pasa en su cabeza, no sé si es algo de los zapatos, en una ola de frío y como que, bueno, entabla conversación con una mujer y, bueno, pues decide intentar ayudarla, ¿no? Y se da cuenta la autora, Sara Mesa, o, bueno, su protagonista, de cuántas cosas ella tenía en la cabeza, pensaba, ¿no?, sobre las personas en techo y sobre el sistema, ¿no?, que se supone que tiene que velar por todos nosotros y por ellas, que no son tan idílicos como pensamos, ¿no? Como que gran parte de la población, en la que yo me incluyo, y por eso me gustó tanto este ensayo, porque flipé de muchas cosas. Bueno, eso, tenemos una visión muy distorsionada de las ayudas, del acceso a ellas, o sea, tremenda. Entonces, ella y mucha gente con ella intentan ayudar a esta mujer y se encuentran todo el rato con el muro burocrático. Entonces, al final, es la historia de cómo esta mujer sin techo, discapacitada, enferma, no tiene acceso a muchísimas otras cosas, estando en una situación absolutamente vulnerable, de inseguridad y de, bueno, leedlo. O sea, es que no tiene mucho, es que no sé qué tiempo de lectura puede tener, hora y algo te lo lees y flipas. O sea, a mí ¿sabes? Me hizo mucho ruido en la cabeza, lo estoy hablando bastante con amigas y para descubrir también como... No quiero decir que engañados estamos, porque tampoco es que a lo mejor nadie haya venido a engañarnos, o sí, pero más que desinformados estamos y qué fácil es agarrarnos a pensamientos de cosas que dices, no, es que esto está así porque tal. Y luego,
claro, desde el privilegio, ¿no? Desde nuestra casa, desde nuestro trabajo con una nómina que nos entra a final de mes, qué fácil se ve todo, ¿no? Me hizo mucho ruido en la cabeza, me gustó mucho. He leído varios de estos ensayos de anagrama y a veces otros me han dejado un poco más insatisfecha, no por nada, sino porque creo que tienen una longitud muy corta y me quedo como con ganas de más. Pero creo que Sara Mesa sabe aprovechar el espacio que tiene, cuenta una historia de forma que creo que si su objetivo es hacerte hacer así, ¿sabes? Y pensar y dejarte con ganas de investigar y un poco enfadado y demás, aparte de, no sé, ella pues supongo que contar su historia tan frustrante, pues creo que funciona muy bien y os lo recomiendo mucho, la verdad. Un librito que también leí de la biblioteca se llama La ciudad invencible, de Fernanda Trías, que es una novela de apuntado de 2014. Fernanda Trías es una autora uruguaya que tenía muchas ganas de leer, sé que tiene varias novelas publicadas de acceso fácil en España, pero bueno, esta fue la que encontré y dije, venga, voy por aquí porque, además, empiezo por aquí porque además es bastante cortita. Estoy ahí un poco tratando, pero no sé cómo meter esto en mi tiempo. Hace unos 4 años o así leí muchísima literatura latinoamericana actual, muchas autoras, me encantaba, me fascinó y era algo que estaba disfrutando muchísimo y luego, bueno, pues como que vas leyendo otras cosas y este proyectito personal mío quedó un poco difuminado y me gustaría pues poco a poco, ¿no?, irlo recuperando. Entonces, pues leí esta autora por primera vez. Esta también es una novela, como os decía antes, en la que no tiene demasiada trama. Sinceramente no es que pasen demasiadas cosas. Básicamente tenemos a una protagonista que es una escritora uruguaya que, bueno, por una serie de cosas que han sucedido en su vida, se muda a Buenos Aires, está viviendo allí y, bueno, pues va a hablar un poco de sus experiencias. Allí va a hablar un poco de desarraigo, de empezar de cero, de cómo las ciudades pueden ser un espacio pues ambivalente, ¿no? Pueden dártelo todo, pero también pueden ser lugares hostiles. Esta idea, como dice Amaral, de estar solo entre un montón de gente, ¿no? Ella se siente un poco así, va a hablar de pues la convivencia con sus vecinas, de la gente que está en un momento de tu vida y luego desaparece. Hay una serie de cosas de su pasado que la aterrorizan y que la van persiguiendo, un exnovio, unas cosas. Entonces, bueno, es como también una colección un poco fragmentaria de diferentes cosas, ¿no?, diferentes aspectos, de diferentes temas de una vida que, aunque no te pasen a ti, creo que es fácil ver por un lado o por otro ciertas cosas que te resuenen o que no resuenen. ¿Sabes? Como, ¿es esto una novela? Tampoco pasa tanto, pero no es un ensayo para nada. Entonces, sí es una novela, pero no es una novela de trama, ¿no? Creo que también es eso más de sensaciones, de cosas, de tal, de ir conectando pequeñas cosas y me gustó bastante para empezar a leer a la autora, para ver cómo escribe, para saber que quiero leer algo más. Creo que suyo uno que se llama Mugre Rosa, que será el siguiente que lea de ella, porque una vez habiendo entrado en contacto con su escritura sé que quiero leer más y quiero leer algo más como quizás más, no sé, más canónico, en el sentido más una novela al uso, ¿no?, lo que podemos esperar. Creo que este es interesante y te puede gustar si te gustan las novelas que indagan en la búsqueda, ¿no?, de tu propia identidad cuando ya eres una persona adulta, pero hay cambios en tu vida, cuando esta necesidad de cambiar cosas, de que no toda nuestra vida todo el rato está cerrada, que a veces se nos imponen cosas, que un cambio de ciudad tiene un impacto gigante en quiénes somos, en cómo nos sentimos, cómo las personas también afectan a nuestro día a día. Y lo sentí a veces, creo, como un poco un libro de esos capítulos de Los Simpsons, ¿no? Como que empieza por un lado, parece que va a ir de una cosa y de repente va de cualquier otra, ¿no? Porque empieza como en una fiesta, de hecho como en una postfiesta, ¿no? Como que hay un montón de gente en una casa medio dormitando ya y cómo han llegado allí y quiénes son. Entonces como que parece que la cosa va a ir por un lado, pero luego en realidad eso es una novela de lo que le pasa a una persona por dentro, básicamente. Y para terminar, quiero hablaros de este libro que se llama Guardiana, que es una novela gráfica. Tengo para hacer un vídeo de novelas gráficas que he leído, que no he hablado en los wrap-ups, porque digo, siempre voy a hacer un vídeo. ¿Qué pasa? Que los vídeos de novela gráfica los veis 3 personas, gracias por verlos. Los que los veis, porque entiendo que pues, a lo mejor interesan menos a los lectores. Pero sirva esto para decir, uno, ver ese vídeo cuando lo haga, porque solo voy a traer joyas, solo joyas. Y este me ha gustado tanto que digo, bueno, como los wrap-ups llegan a más personas, lo voy a poner aquí también porque de verdad es increíble este libro. Se llama Guardiana y está escrito y dibujado por No, que bueno, debe ser una artista, una escritora de Taiwán. Esta es una historia que os puede gustar mucho a muchas personas. Si os gusta
Lisa sí, sus novelas, en plan El abanico de seda y El círculo de mujeres de la doctora Tan, quizás más por ahí. Creo que os puede gustar muchísimo esto. Tiene una parte de misterio y de thriller brutal. También mucho de crítica del rol de la mujer en aquella época. Eso está ambientado en Taiwán, pues yo sé, no sé, hace 2 o 3 siglos, si no me equivoco. Y si te gusta el folclore y los toques fantásticos o de realismo mágico, es increíble. Parte de una historia real, ¿vale? O sea, está inspirado en hechos reales. Y una cosa que me flipó es que tenemos como, bueno, pues la historia, pero se va... no me sale la palabra, pero se va entrecalando con partes donde se nos da mucho contexto de explicaciones de cosas que han pasado que culturalmente no tenemos por qué conocer y demás. El caso que tenemos a una protagonista que se llama Chie, que bueno, ella pues, vive con su hermano, con la mujer de su hermano, que está obsesionada con tener hijos, porque claro, es lo que le toca, es su rol en la vida y no está pudiendo. Entonces, nada, se está agarrando todo lo que puede, hace todos los rituales y tal. Y ella, la protagonista, tiene como un poco más de libertad porque no le apetece, no quiere vendarse los pies, no quiere casarse, bueno, como típica protagonista un poco típica. Protagonista un poco rebelde, y un día está por el mercado y bueno, hay una mujer, aparece el cadáver de una mujer ahogada en el río. Y llaman a una mujer que haga unos rituales, no sé cuántos. Ella se fija y se da cuenta que, por ciertas cosas, esa mujer no ha muerto ahogada. Tiene pinta de que la han asesinado. Y va a empezar pues una investigación. Es, o sea, tremendo, sobre todo sabiendo que estos son hechos reales. Me encantó la parte de folclore y de realismo mágico, me pareció brutal a mí. Cualquier cosa, toda la parte de creencias y rituales de culturas asiáticas me encanta, me fascina. Es precioso el libro. Me tuvo dentrísimo, o sea, de 10, de verdad es que me encantó, os animo muchísimo a leerlo, si os gustan también los thrillers, si os gustan las novelas de misterio, si os gusta la crítica, si os gusta aprender sobre otras culturas, pensar sobre el rol de la mujer, bueno, increíble, increíble, ¿verdad? Os lo recomiendo mucho. Y nada, estos han sido los libros que leí en febrero. Espero que te haya llamado alguno la atención. Si le has leído alguno y quieres comentar, pues hazlo en comentarios, por supuesto. Hablamos por ahí, comentamos comentarios. ¿Cuál fue tu mejor lectura de febrero? Si te acuerdas también déjamelo por ahí para que pueda cotillearlo. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo. Te doy gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!